Bueno, entonces estamos hoy con el tema de capacitores, ¿sí? Que sería un poco la última unidad que tiene que ver con electrostática. Bien, vamos a ver el trabajo práctico asociado, este que está en pantalla ahora. Bueno, y los ejercicios que vamos a resolver, vamos a empezar por el 4.2, ¿sí? 4.2, muy sencillo. Me dice, se forma un capacitor plano con placas de 480 centímetros cuadrados de área, separadas a una distancia de 8 milímetros. Bien, se coloca en su interior una capa de baquelita, cuya constante K, que se llama constante dieléctrica, vale 4,9, ¿sí? K es un valor adimensional, pero de alguna manera mide, su valor es tal de que hay que afectar a la constante epsilon 0 para ver las propiedades eléctricas, que ya no son las del vacío, sino son las de la baquelita, en este caso. Bien, entonces esa baquelita ocupa todo el espesor, pero el 60% de cada una de las placas. Pregunta qué capacidad presenta el capacitor. Bien, a ver, vuelvo a la pantalla. Bien, entonces, ustedes han visto en teoría que la capacidad, o sea, un capacitor son dos conductores de cualquier forma, ¿sí? En donde yo tengo acá un capacitor con una carga Q positiva y una carga Q negativa, la misma magnitud, pero con signo contrario, y un dieléctrico en el medio. ¿A qué es igual la capacidad de un capacitor? La capacidad de un capacitor, físicamente, sabemos que es igual a la carga que acumula sobre la diferencia de potencial que desarrolla entre sus bornes, ¿sí? Pero esa definición es la definición física de la capacidad o capacitancia de un capacitor. Desde el punto de vista constructivo, la capacidad del capacitor, la capacitancia, es el épsilon, ¿sí? Por el típico para un capacitor de placas paralelas. El épsilon por el área que está enfrentando placa con placa sobre la distancia que las separa, ¿sí? Típicamente acá tengo un épsilon 0, ¿sí? Pero como en el caso del ejercicio que nos ocupa, si en vez de ser el vacío o el aire, para el cual el épsilon 0 sigue sirviendo para el aire, en el caso de que yo tenga como dieléctrico una baquelita, bueno, entonces yo tendré que afectar la constante epsilon 0 por el valor de K para poder encontrar el epsilon, ¿sí? Correspondiente al capacitor con dieléctrico baquelita, ¿sí? Bien, pensando en esta expresión del capacitor en su forma constructiva, es que el ejercicio 4.2 nos habla de un capacitor de placas paralelas, que básicamente lo va a representar así, ¿sí? Placas paralelas, estamos viendo de perfil, acá tengo un contacto, acá tengo el otro contacto, y me dice que el dieléctrico baquelita va a ocupar todo el espacio entre una placa y la otra, pero el 60% del área, vale decir, supongamos que la baquelita esté colocada acá, entonces bueno, el 60% del volumen encerrado tiene un dieléctrico distinto al aire, ¿sí? Entonces acá tengo el epsilon 0 y acá tengo K veces epsilon 0. ¿Cuál es el concepto que está encerrado en un ejercicio como este? El concepto es que cuando yo tengo un problema de esta naturaleza, yo debo entender de que acá tengo un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico epsilon. Y acá tengo otro capacitor, en este caso también de placas paralelas, con un área distinta, ¿sí? Con dieléctrico aire o vacío. Perfecto. Pero el concepto que está detrás es que estos dos capacitores están en paralelo.
están en paralelo. ¿Por qué? Porque esta placa es común a los dos y esta otra placa es común a los dos. Entonces, hago de cuenta que yo tengo un capacitor con dieléctrico acá, ¿sí? Un capacitor, y en forma paralela yo estoy conectando otro capacitor, y esta conexión en paralelo es porque yo tomo esta placa y la conecto con un conductor a la otra placa, y tomo esta placa y la conecto con un conductor a la otra placa. Y esta conexión externa que yo estoy imaginando es lo mismo que pensar que esta placa y esta placa están unidas porque en realidad son una sola placa. Entonces, el concepto de esto es que de un capacitor de placas paralelas yo puedo pensar en dos capacitores que están conectados en paralelo. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la expresión de la capacidad o capacitancia de este capacitor. Bueno, en definitiva, como están en paralelo, como yo puedo pensar esto como dos capacitores en paralelo, el capacitor equivalente, yo sé que se resuelve como una suma de las capacitancias individuales de cada uno de ellos. Entonces, la capacidad total de todo este sistema va a ser la capacidad de este capacitor, ¿cuánto vale? Va a valer K por epsilon 0 por el área, ¿sí? ¿Y el área cuánto vale? El área de esta parte sería el 60%, 0,6 del área total, ¿sí? De 480. Bueno, sobre la distancia que separa. Eso sería la parte que corresponde a este sector. En paralelo, vale decir, tengo que sumarle esta otra parte en donde ya la baquelita no está, tengo epsilon 0, y en ese caso yo tendría el 40% restante, el 40% del área sobre D. ¿Sí? Bien. Y eso es todo. Saco la cuenta, como alguien decía por ahí, el área era 480 centímetros cuadrados, hay que llevarlo a metro. ¿Sí? De centímetro cuadrado a metro cuadrado tengo que correr 4 unidades, la coma hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, sería 0,048 metros cuadrados, ¿sí? Bien, y la distancia entre placas es de, se me perdió, 8 milímetros, ¿sí? Entonces, esta distancia pongo 8 por 10 a la menos 3 metros. Bien, saco la cuenta y eso me tiene que dar 177 picofaradios, vale decir 100 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Sí? Bien, un ejercicio sencillo, pero dentro de esta sencillez, de nuevo insisto, el hecho es de que un capacitor de placas paralelas lo he tenido que asociar a la conexión en paralelo de dos capacitores de características distintas, tan solo, ¿por qué? Porque en este metí un dieléctrico con una constante K distinta de 1. Bien, y ese es el ejercicio 4.2. Profe. Bien, ¿preguntas? Profe, Sí, una pregunta. Hola. sí, te En escucho. este caso, la densidad superficial de carga en cada parte del capacitor va a ser distinta o no. Ah, seguro. Sí, sí, seguro porque, a ver, al ser capacitores distintos, el campo eléctrico es distinto porque ustedes han visto, estaba viendo yo en la última parte de lo que dio el profesor Martínez, el tema de la carga inducida. El tema de la carga inducida reduce la carga efectiva que yo tengo en una placa y en la otra, en la parte donde tengo dieléctrico. En consecuencia, el campo eléctrico que atraviesa
esta parte del capacitor va a ser menor y ahí se producen las diferencias de una capacidad con respecto a otra. Profe, Sí. ¿cómo afecta el espesor del dieléctrico al problema? Por ejemplo, en el problema 1, que es el mismo problema, pero me da el espesor. Ah, claro. Bueno, es la misma situación, pero yo tengo, en vez de tener el eléctrico, digamos, que toma parte del área, el eléctrico toma parte del espesor. Vale decir, como si yo cuelgo un dieléctrico acá. Profe, en ese caso estarían en serie, que digamos un capacitor con epsilon 0 y otro con K por epsilon 0. Exacto, exacto. Cuando yo pongo acá un dieléctrico, sí, un dieléctrico que cubre la totalidad del área, pero no todo el volumen, no toda la separación, entonces yo voy a pensar que entre este punto y esta carga inferior del dieléctrico tengo un capacitor en serie con otro capacitor que corresponde a esta distancia y a un dieléctrico vacío o aire. En ese caso ustedes lo van a tener que trabajar como dos capacitores en serie. Profe, ¿Sí? y si ahí mismo, por ejemplo, ese espacio de aire dividieran, por ejemplo, una mitad con otro material y la otra mitad con espacio vacío. Ahí deberíamos aplicar los dos razonamientos a la vez. Ah, seguro, seguro. Claro, yo tengo, suponte que yo acá tengo, suponte que acá pongo un dieléctrico de color verde, y acá dejo aire, por decir algo. Entonces el problema tengo tres dieléctricos distintos, un dieléctrico en rojo, un dieléctrico en verde y aire. Bien, en ese caso, el capacitor que corresponde a la parte de arriba estaría en serie con el paralelo de dos capacitores. ¿Se entiende? Es decir, yo tendría como un capacitor arriba en serie con un capacitor abajo que a su vez es el paralelo de dos capacitores. Y ahí, profe, conviene buscar primero el equivalente de los que están en paralelo y después el Sí, cálculo. evidentemente yo tengo que evaluar cada uno de los capacitores, cada uno de estos capacitores en forma individual, en función de su área, de su separación y de las características del dieléctrico. Una vez que tengo el valor de los capacitores, saco la cuenta de cuál es el capacitor equivalente de todo el conjunto. ¿Se entiende? Profe, eso ocurre aunque el material de los dieléctricos sea el mismo, esa separación que se hace en serie y después en paralelo. No, acá yo me he visto obligado a estudiar esto como si fuera una conexión externa de esta manera, porque tengo dieléctricos distintos. Si no, no tiene sentido. Profe, y ahí, por ejemplo, el dieléctrico de arriba, sería el de más arriba, ocupa todo el área, sería, en la de cálculo sería el área total. Claro. O sea, en el cálculo de este capacitor sería el área A. El área El A, cálculo de este otro podría ser A sobre 2. Acá y, tengo una distancia, acá tengo otra. y la D sería el espesor del dieléctrico. El D que está acá, claro, el D le empezó del eléctrico, pero en este caso yo tendría un valor de D en rojo y acá tendría un valor de D en verde. Es decir, después de acuerdo al problema de las dimensiones que están dibujadas, yo me voy armando para dar con la expresión final de cada una de las capacidades. Sí, gracias.
Bien. Bueno, vamos al ejercicio. El próximo que vamos a hacer es el 4.3. El 4.3. A ver, veamos qué dice el 4.3. Bueno, algo parecido, ¿sí? Dice, se tiene un capacitor de placas planas paralelas de área A y separación B, con una tensión constante B sub 0. Se inserta un dieléctrico de constante K sub B que cubre todo el espesor, pero en la mitad del área, ¿sí? O sea, algo parecido al anterior, nada más que el anterior era el 60%, y acá es 50 y 50. Bien, hay la expresión del valor de carga que hay en cada placa en función de la tensión que aplicada y las dimensiones A y B y K sub B. Bueno, más de lo mismo. A ver. A ver. Dice el problema, yo tengo otra vez un capacitor de placas paralelas, en este caso tengo la mitad del área enfrentada, cubriendo la totalidad del espacio entre placa y placa. Entonces yo acá tengo un área, acá tengo que imaginar un área A, ¿sí? Lo mismo acá. Vamos a contacto por acá. Bien, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la carga, ¿sí? Tomando en cuenta que esto está siendo sometido a una diferencia de potencial que le ha llamado B sub 0. Bien, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la capacidad del capacitor. La capacidad del capacitor, de nuevo, será, para la parte que tiene el eléctrico, será el epsilon 0 afectado por K sub B. El valor del área, en la mitad del área, va a ser A sobre 2, dividido la distancia D que hay entre placas. A eso le debo sumar la otra parte del capacitor, en donde lo único diferente que tengo es que el dieléctrico tiene como E sub 0, la única constante válida, el área es A sobre 2, ¿sí? Y la distancia es D. Es decir, la capacidad podría sacar como factor común epsilon 0, A sobre 2 veces D, factor común de K sub B, más 1. Bien, ¿y qué tengo que hacer? Averiguar la carga o encontrar la expresión de la carga de este capacitor cuando se lo somete a una diferencia de potencial de B sub 0. Entonces, ¿cuánto vale la carga Q del capacitor? La carga Q del capacitor es la tensión B sub 0 por C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar todo esto que es B sub 0, perdón, todo esto que es C por B sub 0. Bien, es más de lo mismo. Es un ejercicio prácticamente igual al que resolvimos en el punto 4.2. ¿Sí? En donde, bueno, obviamente acá, de nuevo, estamos jugando con la doble forma de poder encontrar la capacidad del capacitor, porque esta última me está recordando que la capacidad del capacitor es igual al cociente entre la carga y la diferencia de potencial entre bornes, ¿sí? Bien, y esa misma capacidad del capacitor termina siendo igual a epsilon por A sobre D, en general para un capacitor de placas paralelas. Bueno, según la necesidad del problema, a veces recurro a esto y a veces recurro a esto para conectar los parámetros eléctricos con la capacidad del capacitor, que es una constante, ¿sí? Es una constante. Yo tengo dos placas paralelas separadas por un dieléctrico
y yo le introduzco carga, desarrollo una diferencia de potencial. Sigo agregando carga, sigue desarrollando una diferencia de potencial. Pero el cociente entre ambos parámetros siempre me da una constante, y esa constante depende de las características físicas de lo que yo tengo entre cargas. Bien, ese es todo el ejercicio 4.3. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, vamos al 4.4. Profe, Sí, te escucho. Perdón, ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Ahí está. La capacitancia entonces siempre es un número constante. Exacto, para un capacitor en donde yo mantengo sus parámetros constantes, vale decir, si yo no modifico el área, ni modifico la distancia entre placas, es un parámetro constante. Claro, bien. Perfecto, pero después si modifico el áreas, ya ahí sí se Claro, modifica. por eso existe lo que se llama, por ejemplo, capacitores variables. Capacitores variables porque yo, ustedes, digamos, de haber tenido, de tener laboratorios, cuando vean las fotografías o los videos que provengan del laboratorio, van a ver capacitores variables porque van a ver dos discos metálicos que están sobre una corredera, entonces tengo la posibilidad de acercar o alejar un disco con respecto a otro. Entonces, al yo modificar la distancia, estoy modificando la capacidad o la capacitancia de ese capacitor. ¿Se entiende? Claro, bien, perfecto. Muchas gracias, profe. Bien, bueno, vamos entonces, el próximo ejercicio para hacer ahora en clase sería el 4.4, ¿sí? 4.4. Este capacitor es un capacitor de placas no paralelas, ¿sí? Porque yo tengo acá una placa horizontal y otra placa que tiene una cierta inclinación con respecto al horizontal que está por un ángulo θ, ¿sí? Me dice un capacitor tiene placas cuadradas, cada una del lado L, formando un ángulo muy pequeño θ, ¿sí? Tan pequeño que me va a convenir después hacer la similitud entre la tangente de θ y θ porque es muy pequeño, ¿sí? Recordemos que esa manera de poder hacer igual la tangente de θ a θ y al seno de θ es cuando θ es muy pequeño y cuando θ se lo mide en radianes, ¿sí? Cuando θ se lo mide en radianes, entonces los radianes de un ángulo muy pequeño da el mismo número que la tangente o el seno de ese mismo ángulo. Pero tengo que manejarme en radianes. Bien. Bien, entonces me dice, halle la expresión para su capacitancia. Y aparece una sugerencia en donde dice el capacitor puede dividirse en tiras diferentes que estén efectivamente en paralelo. Vale decir, al igual que pasa casi en todos los prácticos, siempre hay un ejercicio que nos va a permitir aplicar algún concepto diferencial de lo que estoy estudiando, en este caso un diferencial de capacitor, un capacitor muy chiquitito, y luego buscarle la vuelta para lograr por integración encontrar la capacitancia, en este caso el capacitor total. Bien, bien, y al final aparece una, digamos, que dice, considere que el logaritmo natural de 1 más r es aproximadamente igual a r por 1 menos 1 medio de r. Eso es el desarrollo de Taylor, una serie de potencias para la función logaritmo natural de 1 más r. Simplemente eso último es para que el resultado que obtengamos coincida con el resultado que está propuesto en el solucionario. Bien, veamos cómo se plantea esto. A ver. Bien, siempre tengo que acompañarme de un muy buen dibujo, lo mejor que pueda, para ubicarme.
yo tengo una placa de longitud L, es una placa cuadrada, no es un problema, y partiendo de una separación de, yo tengo una placa inclinada, ¿sí? Inclinada a un cierto ángulo θ muy pequeño, quizás acá el ángulo θ esté exagerado, ¿sí? El ángulo θ es pequeño a los efectos de hacer la tangente de θ igual a θ, pero el ángulo podría ser más grande, no tan pequeño. Bien. Entonces, claro, yo tengo, ¿qué tengo? La presión de la capacitancia del capacitor, que es el epsilon 0, en este caso, porque tengo aire, por el área sobre la distancia. ¿Cuánto vale el área? Y el área, recordemos que esto es L cuadrado. es un cuadrado, exacto. A ver si me sale más o menos el dibujo, ¿sí? Es un cuadrado, horrible. O sea, L por L. El área podría ser L por L cuadrado. El tema es la distancia entre placas, porque esa distancia no se mantiene constante. No se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el problema? El problema sugiere que yo imagine el capacitor como formado por un montón de tiras muy finitas, y para cada una de esas tiras yo podría llegar a considerar que la distancia entre esa tirita y una tirita de abajo sea una distancia constante. A ver, estamos hablando de lo siguiente. Yo estoy pensando en un diferencial de capacitancia. ¿Por qué? Porque tengo un dieléctrico aire y tengo área enfrentada. Tengo un área enfrentada, supongamos que me estoy pensando en una distancia I, una distancia de acá hasta acá, una distancia I. La distancia vale I, ahí está. ¿Y el área cuánto vale? Y el área, supongamos que acá tengamos un espesor diferencial de X, ¿sí? El área sería L, pero esta L, por diferencial de X. L por diferencial de X sería un elemento de área muy pequeñito, que es tan pequeñito que puedo considerar que la distancia entre ese diferencial de área y un diferencial de área paralelo que tengo abajo, efectivamente son paralelos y están a una distancia única I. Entonces, yo planteo un modelo diferencial de un capacitor extremadamente pequeño, porque pequeña es el área que yo estoy enfrentando. ¿Por qué hago esto? Para garantizarme de nuevo que la distancia entre este diferencial área y un diferencial área que esté enfrentado por debajo esté a una distancia constante, que la llamo I, que es justamente nuestro problema, porque en definitiva, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que integrar, es decir, vamos a tener que sumar todos los elementos capacitivos que tengo a lo largo de toda la placa, ¿sí? ¿Y cuál va a ser nuestra variable? Nuestra variable va a ser la altura, o sea, la distancia que hay entre placa y placa según cada uno de los diferenciales que yo tenga que considerar, ¿sí? Bien, entonces, sigamos. Yo puedo pensar, debo pensar en integrar esto, integrar con respecto a un eje X, acá tengo la placa, ¿no? Acá. Integrar con respecto a un eje X entre 0 y L. Una función que tiene que ver con la distinta posibilidad de tomar distintas distancias. Entonces, ¿cuál es la función que me estaría dando la altura I entre un diferencial de área inicial
de un diferencial de área final cuando yo barra esto de punta a punta. Bueno, afortunadamente digamos, la variación que yo tengo de la altura entre cada uno de los diferenciales área que yo pueda considerar a lo largo de toda el largo L, tiene una variación lineal porque está sobre una recta. Y esa recta tiene como valor inicial, en geometría podríamos llamar ordenada al origen, un valor D, más una pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente vale tangente de tita. La tangente de tita. Por X, por la variable X, que la ecuación es una recta. M por X más la ordenada al origen. Cuando X vale 0, el primer valor de la distancia vale D, de la altura vale D. Y en la medida que yo voy progresando de izquierda a derecha, ese nivel de I va aumentando linealmente con la variable X. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar con respecto a X, que es, en definitiva, el diferencial que ya habíamos previsto en el numerador. Bien, el ejercicio me aclara... Sí, escucho. ¿Ahí en el denominador dice D más la tangente de tita o es diferencial T? Tangente de tita. Tangente de tita. Pero dice D más... Sí, quizás por la felicidad mía. Digo, esta distancia D como ordenada al origen, la ecuación es una recta, ¿sí? Es decir, la pendiente, que es la tangente del ángulo, por la variable X, ¿sí? Pendiente por X, más una ordenada al origen, vale decir, un valor inicial D del cual voy a partir. Entonces, cuando X vale 0, la primera distancia entre placa y placa vale D. Y cuando X vale L, cuando estoy en otro extremo, la distancia entre placa y placa va a valer D más la pendiente por X. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Acá viene una de las aclaraciones que el problema propone. Como el ángulo θ es muy pequeño, entonces yo puedo cambiar la tangente de θ directamente por θ. Lo cual me alivia un poco el tema de preparar esto a los efectos de poder integrar. Entonces, yo digo, ¿cuánto vale C total? ¿Cuánto vale? Bueno, va a valer la integral de todo lo que tengo ahí, ¿sí? La integral de epsilon 0 por L por diferencial de X sobre D más θ por X entre X igual 0 y X igual L. Bien, y de acá más me las ingenio. A ver. Puedo sustituir variables. Puedo hacer de que D más θ por X sea igual a U. Entonces, el diferencial de U va a ser igual a θ por el diferencial de X. ¿Está bien? Y entonces, ahí me armo de, digamos, con la sustitución. Voy a borrar un poquito. Con esta sustitución, ¿qué me queda? Me queda que la capacidad a ver, epsilon 0 sale fuera de la integral, L sale fuera de la integral, se me queda la integral de diferencial de X es el diferencial de U sobre θ, ¿está bien? Y lo que tengo acá en el denominador se llama U. Y los extremos de integración, ¿cuáles son? Bueno, cuando X valía 0, U vale D. Y cuando X valía L, U vale D más θ por L.
Bueno, en definitiva, a ver, ¿qué me queda? Me queda epsilon 0 por L. Este tita lo saco fuera. Me queda la integral de la integral de 1 sobre u, diferencial u, que es el logaritmo natural. ¿De qué? Del extremo superior, me va a quedar acá en el numerador, d más tita L sobre d. Bien, y entonces esto me queda epsilon 0 por L sobre tita, y esto me queda el logaritmo natural de d sobre d vale 1 más tita L sobre d, y esa es la aproximación en serie de Taylor que me había dado el problema, ¿sí? Me dice el problema que cuando yo tengo ese logaritmo natural para un valor pequeño de lo que tengo acá, esto me va a quedar este valor, tita por L sobre D, por 1 menos esto sobre 2, o sea, tita L sobre 2D. Bien, esto se va con esto, y creo que ahí me queda la expresión que está en la solución del problema. Vale decir, me queda epsilon 0 por L al cuadrado sobre D, por 1 menos tita L sobre 2D. O sea, se le busca la vuelta para ver si llegamos a concordar, y no hay problema, concuerda con la solución propuesta en la solución. Bien, pero más allá de este último manejo, el tema es preparar el problema para poder integrarlo. Para eso tengo que plantear siempre alguna condición diferencial, ¿sí? Y preparar la variable de integración a los efectos de poder llegar a sumar todos los aportes de todas las capacidades que yo imaginaba en cada una de las pequeñas cintas en las cuales imaginariamente dividí el capacitor. Bien, ese es el problema 4.4. Sí, escucho. ¿Cómo sacó el logaritmo natural? No, y porque me quedó, mirá, acá. O sea, acá, este tita lo mando abajo, lo mando afuera, ¿no? Una constante. No, profe, me refiero al final, el logaritmo natural los desapareció No, y se... por eso, porque el problema, mirá, el problema, a ver, Ah, claro, lo que te dice ahí en la consigna. claro, el logaritmo natural de 1 más r lo debe hacer igual, aproximadamente igual, a r, que para nosotros r era tita L sobre d, ¿sí? Esto que está acá, tita L sobre d, a r por 1 menos 1 medio de r. Entonces, con esa aproximación yo logro llevar el resultado a lo que aparece en la solución propuesta. ¿Se entiende? Y esa aproximación proviene del desarrollo en serie de potencia del logaritmo natural de 1 más r, que es bastante común. Si uno en una sumatoria de 1 infinito, si uno toma los dos primeros términos de esa sumatoria, para n igual 1 y para n igual 2, y digamos, corta ahí la serie, con esos dos primeros términos me queda esta aproximación que propone el ejercicio, la cual es bastante verídica porque al ser r muy pequeño, con los dos primeros términos de esa serie de Taylor ya prácticamente estamos igualando la expresión del logaritmo natural de 1 más r. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. El próximo ejercicio propuesto por la cátedra para ser resuelto acá es el 4.7. ¿Sí? 4.7.
Veamos qué dice. Bueno, acá ya tiene que ver ya con interconexión de capacitores. De interconexión de capacitores. Fíjense, dice, se conectan en serie 3 capacitores. Bueno, 2,5 microfaradios, 3,1 microfaradios, 3,6 microfaradios. Y están conectados en serie a una fuente de 21 voltios. Una vez cargados, se desconectan todos sin que se descarguen. Acto seguido se los conecta uniendo toda placa de igual signo entre sí. Bien, esto último, que me dice conectando placas de igual signo entre sí, me está diciendo que los he sacado de una conexión serie y los estoy conectando a una conexión en paralelo. Es más, dice, y agregando uno descargado en paralelo de capacitancia 2,8, vale decir, tenía 3 capacitores puestos en series, los desconecto y los conecto en paralelo, y a esa conexión en paralelo les sumo otro capacitor de 2,8 microfaradios. Bien, finalmente pregunta qué carga final adquiere cada capacitor y qué energía almacenada tiene cada uno de estos capacitores. Bueno, es todo concepto de interconexión de capacitores. A ver, veamos. Veamos. Capacitores puestos en serie. Si entonces yo tengo una fuente cuyo símbolo todavía no tenemos por qué conocer, eso se va a ver en la unidad que sigue, pero una fuente que me provee una diferencia de potencial, que en este caso me dice que es de 21 voltios, se va a representar con un palito más grande que otro. El palito más grande es el borne positivo de una pila o batería. El palito más cortito va a ser el borne negativo. Y ahí van a salir conductores que van a propagar esa diferencia de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial está colocada sobre 3 capacitores puestos en serie. 1, 2 y 3. ¿Sí? Uno es de 2,5 microfaradios. El otro, decía el problema, 3,1, también microfaradios, y 3,6 microfaradios, que son capacitores bastante grandes, ¿sí? Comparativamente con los que por lo general usamos. O sea, micro, que es millonésima parte, hace un capacitor grande. ¿Por qué? Y porque el faradio en sí mismo es una unidad extremadamente grande, ¿sí? Una unidad muy grande. Entonces, un capacitor del orden de los microfaradios resulta ser un capacitor bastante grande. Capacitores más usuales suelen ser de nanofaradios, ¿sí? 10⁻⁹, y también picofaradios. Bueno, comentario que no tiene nada que ver con el ejercicio, pero se los comento. ¿Qué pasa? Han visto con el profesor que cuando yo tengo capacitores más de uno conectados, si los capacitores están puestos en serie, si uno a continuación de otro, es como que la carga que carga a un capacitor es la misma carga que carga a todos los capacitores. El proceso en general se piensa que esta fuente, como consecuencia de esta diferencia de potencial, logra colocar cargas positivas acá arriba, mientras que el borne negativo logra colocar cargas negativas acá abajo. Como consecuencia de estas cargas positivas, se induce en la placa de enfrente carga negativa. Como consecuencia de esta carga negativa que se ha depositado acá, en esta placa se conectan, por el mismo fenómeno de inducción, aparecen cargas positivas. A ver, estoy explicando un poco lo que seguramente el profesor ha explicado recién. Pero fíjense que la placa de abajo de este capacitor de arriba está en contacto con la placa de arriba de este capacitor de abajo.
Es decir, esta placa, que es un material conductor, está a través de un conductor a esta otra placa, que también es un material conductor. Es decir, en definitiva, esta placa y esta eléctricamente son solidarias. Es el mismo conductor. Es el mismo conductor. A esta placa y a esta placa no le llegan cargas, porque hay un dieléctrico en el medio. Hay dieléctrico que impide que la fuente coloque carga acá y acá. Por lo tanto, la carga neta que yo tengo acá vale cero. Vale cero. Perfecto, la carga neta, entonces, en este conductor, en este y en este, vale cero, porque nadie logra acceder a ese lugar para meter o sacar electrones. Ahora, como consecuencia de la inducción, hay electrones que se van a pegar acá, inducidos por la carga positiva de arriba. Y como todo este metal tenía carga neta igual a cero, entonces por las cargas negativas que se han depositado acá, aparecerán cargas positivas de signo contrario, tal que la carga neta que yo sigo teniendo en esta situación sigue siendo cero. Lo mismo voy a pensar con esto de abajo. Por la carga negativa que efectivamente logró meter la fuente, ¿sí?, la batería, yo pienso, esta placa y esta placa son un solo conductor, que no tiene carga, o sea, carga neta igual a cero. Pero por inducción, por la carga negativa que tengo acá, va a aparecer carga positiva acá y en consecuencia carga negativa acá arriba, para que eléctricamente siga siendo neutro. Bien, ese es el mecanismo por el cual yo justifico que cuando aplico una diferencia de potencial a una conexión en serie, la carga Q que aparece en cada uno de los capacitores es la misma. ¿Sí? Yo acá tengo una carga Q, acá tengo la misma carga Q y acá tengo la misma carga Q. Todos tienen la misma carga. Todos tienen la misma carga. Ahora, ¿cuánto vale esa carga Q que tiene la conexión en total y cada uno de los capacitores? ¿Cuánto vale esa carga Q? Para eso lo que tengo que hacer es volver a pensar en que la carga Q, digamos, de la expresión de que la capacidad es igual a Q sobre B, entonces Q tiene que ser igual a C por B. Bien, ¿cuál es la carga Q? Bueno, ¿cuánto vale B? Y B vale 21 voltios. Perfecto, este lo tengo. ¿Cuánto vale la capacidad? Y la capacidad tengo que calcularla, porque no tengo un capacitor, tengo 3 capacitores. Entonces, ¿cuál es la capacidad equivalente de un único capacitor que estaría representando a estos 3? Entonces ahí tengo el modelo de encontrar el capacitor equivalente para una conexión serie. ¿Cuánto vale este capacitor? Bueno, va a valer 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Mandándole C1, C2, C3 a estos 3. Si 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 es el 1 sobre C total de toda la conexión. Esta es la manera de poder calcular el capacitor equivalente cuando yo tengo una conexión en serie. Sí, o lo que es lo mismo sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 a la menos 1, lo doy vuelta y entonces encuentro la capacidad equivalente. 1 sobre 2,5 más 1 sobre 3,1 más 1 sobre 3,6, hago la suma, le aplico un menos 1, lo doy vuelta y me encuentro con, ya les digo, 1 microfarad. Aproximadamente porque da 0,999 y algo más. ¿Sí? Profe, en este caso, o sea, se hace de esta manera porque si nosotros usaríamos el mismo voltaje y lo multiplicamos por cada capacitancia,
nos quedarían cargas distintas y estaría mal, porque en ese caso, o sea, eso podría ser si fueran en paralelo en realidad. Claro, claro. Claro, ¿por qué? Porque el voltaje que vos tenés aplicado acá no es 21. El voltaje que tenés acá, más el voltaje que podés llegar a medir acá, más el voltaje que podés medir acá, la suma de estos tres voltajes va a dar 21. Yo aplico 21 voltios acá. Y a lo largo de la red de capacitores, la diferencia de potencial va a ser distinta de acuerdo a la capacidad de cada uno. Por eso es que es importante, muy importante, tomar en cuenta que cuando yo tengo una conexión en serie, lo que se mantiene constante, de lo cual yo me agarro para poder hacer cálculo, es la carga. La diferencia de potencial va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque la carga es la misma, pero los capacitores son distintos. Si la carga es la misma, pero los capacitores son distintos, la diferencia de potencial en cada uno de ellos va a ser distinta. Entonces, ¿qué es lo importante de tener muy presente cuando la conexión es en serie? Que la carga Q es la misma. Me agarro de lo que es constante. Lo que es constante es la carga. ¿Cuánto vale la carga Q de este capacitor, o la de este, o la de este, o la de todo el sistema? Porque en definitiva, yo lo que estoy diciendo acá es que el capacitor equivalente que acabo de calcular es como pensar que yo vuelvo a dibujar la fuente más o menos de 21 voltios y la estoy aplicando a un solo capacitor. ¿Qué capacitor? El capacitor equivalente, este capacitor de 1 microfaradio. Este capacitor de microfaradio es el capacitor equivalente a esta conexión. Y siempre el capacitor equivalente a una conexión serie es más chico que el más chico de los que estén conectados. Fíjense que es de 1 microfaradio. Bien, entonces, ¿cuánto vale, una vez que yo saco la capacidad equivalente? Yo digo, bueno, ¿cuánto vale la carga que queda depositada acá? Y la carga va a ser igual a la capacidad por la diferencia de potencial. Vale decir, 1 microfaradio por 21 voltios, y toda 1 por 21 es 21 micro, ¿qué? Microcoulombios. Ahí está. ¿Qué carga tiene cada capacitor? 21 microcoulombios, porque 21 microcoulombios es la carga que tiene el capacitor equivalente. Como si todo esto fuera un solo capacitor, ¿qué carga tiene? 21 microcoulombios. Entonces, este tiene 21, este tiene 21 y este tiene 21. Y todo tiene 21. Bien. O sea, no se divide esa carga del equivalente por la cantidad de capacitores que tenemos. No, no, es un error muy común. Es un error muy común creer que si el capacitor equivalente tiene 21 microcoulombios, entonces, qué sé yo, cada uno de estos tendrá la tercera parte. No. Si este tiene 21 microcoulombios, cada uno individualmente tiene 21 microcoulombios. Por el mecanismo de carga que vimos, ¿sí? Por inducción de carga, la misma carga que tengo arriba, que tengo abajo, se va induciendo en los capacitores del medio. Entonces, en cada uno tengo 21 microcoulombios. Bien, ¿qué me dice el problema? Que ahora yo desconecto los capacitores sin descargarlos, ¿sí? Sin por ahí cortocircuitar la patita positiva con la negativa para que no se cancelen las cargas. Desconecto la fuente y conecto los capacitores en paralelo, ¿sí? Placa positiva con placa positiva. Entonces, voy a tener esto. Y agrego un cuarto capacitor. Le agrego un cuarto capacitor. Es decir,
conecté las placas positivas con las positivas y las negativas con las negativas. Y este capacitor estaba, a ver, yo tengo esto. Este capacitor, ¿qué carga tiene? 21 microcoulombios. Este otro tiene 21 microcoulombios. Y este otro tiene 21 microcoulombios. Y este otro, ¿cuánto tiene? 0. Porque es el cuarto, es el cuarto que yo agrego que me dice que está descargado. Bien. ¿Y por qué hago esto? Porque me pregunta qué carga final tiene cada capacitor. ¿Cómo qué carga final? ¿No tiene 21 microcoulombios, 21 microcoulombios, 21 y 0? Sí, eso cuando estos estaban conectados en serie, cuando yo los desconecto, individualmente tienen 21, 21 y 21. Pero ahora, ¿qué hago? Ahora, y 0. ¿Ahora qué hago? Los conecto en paralelo. Los conecto en paralelo. Entonces, cuando los conecto en paralelo, aparece acá la posibilidad de otro capacitor equivalente que corresponde a una conexión en paralelo, y en donde se sigue cumpliendo que la capacidad total es igual a la carga total sobre la diferencia de potencial que se desarrolla. Entonces, doy vuelta a esto, digo, ¿cuánto es la diferencia de potencial que se desarrolla? Bueno, despejando B me queda igual a Q sobre C, de todo este capacitor. Entonces ahora voy a calcular la diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa de un solo capacitor equivalente, apelando a esta definición. Entonces digo, ¿cuál es la carga total que ahora tiene mi sistema? ¿Cuánta carga tengo? Tengo 21. Tengo 21 más 21. 21 más 21 más 21 es 3 por 1, 6. 3 por... ¿Qué dije? No, 3 por 1, 3. No, 3 por 6, 18. 3 por 2, 6. ¿Sí? 63 microcoulombios. Es la suma de todas las cargas que tengo en mi conexión en paralelo. Sí, te escucho. ¿Por qué puso los primeros capacitores en paralelo? Porque el problema me dice que voy a conectar los capacitores que he sacado cargado, placa positiva con placas de igual signo entre sí. Entonces la placa positiva de esta la conecto con la placa positiva del otro, con la placa positiva del otro. Lo mismo hago con la negativa. Y en paralelo le conecto un capacitor descargado. Bien, había entendido que después de cargarlos, se los desconectaba y se los cargaba en paralelo uno solo, o sea, estaban los tres en serie. No, claro, se los saca cargado y se los conecta con las placas de igual signo conectadas entre sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál es la carga total del sistema? 21 más 21 más 21, 63 microcoulombios. Más 0, ¿no? Porque el último no tenía carga. Entonces me quedan 63 microcoulombios. Dividido la capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad total, porque así como puse la carga total, pongo la capacidad total. Y la capacidad total de capacitores que están en paralelo, la capacidad C que va acá, va a ser C1 más C2 más C3 más el cuarto capacitor que yo agregué acá y que me dice el problema que es de 2,8 microfarados. ¿Sí? Entonces, sumo las 4 capacidades y el capacitor total me da 12. Bueno, no sé, no lo sumé acá, tengo, o sea, 2,5 sería 2,5 más 3,1. Queda 12, profe. Está bien lo que dijo. ¿Cuánto? 12. 12, bueno. 12
microfaradios. Perfecto, entonces, cuando yo hago el cociente, encuentro la diferencia de potencial que la carga y la capacidad equivalente me están generando. Entonces, hago 63 micro dividido 12 micro, me da 5,25. 5,25 voltios. 5,25 voltios. Bien, entonces, y esto es importante irlo incorporando. Así como la conexión en serie de capacitores en el pizarrón anterior, yo decía, cada uno de los capacitores tiene la misma carga Q, ¿sí? O sea, la conexión en serie me asegura la misma carga Q. La conexión en paralelo me asegura siempre la misma diferencia de potencial. Si entre este punto y este punto yo tengo 5,25 voltios, bien, el potencial positivo es, yo sé que el potencial en un conductor es siempre el mismo, me lo dijo la ley de Gauss. Entonces el potencial que tengo acá es el mismo que se propaga a través de todo el conductor. Por lo tanto, las plaquitas de arriba, este también se está cargando, las plaquitas de arriba están todas al mismo potencial con respecto a las plaquitas de abajo, que también tienen todas el mismo potencial, porque son todos un solo conductor. Entonces, lo de arriba con respecto a lo de abajo tiene 5,25 voltios. Bueno, y de ahí es más que tengo que hacer. Me pide el ejercicio que yo averigüe la carga final de cada capacitor, ¿sí? Este capacitor va a tener una carga, Q1, la memolé. ¿Cuánto vale la carga Q1 del primer capacitor? Y el valor de la capacidad, que da 2,5 microfaradios, por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es 5,25 voltios. 5,25 voltios. Bien. Hago la cuenta y encuentro la carga, ¿sí? 13, esto da 13,1 microcoulombios. Microcoulombios. Es decir, este capacitor que cuando yo lo saqué de la conexión serie venía con 21 microcoulombios, cuando lo conecto, la carga es como que se vuelve digamos, a distribuir y queda con una carga menor, 31,1 microcoulombios, ¿sí? Bien, y paralelamente después también me pide la energía en cada uno de los capacitores. Y la energía U será un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cada capacidad, la diferencia de potencial va a tener siempre el mismo valor, pero la capacidad es distinta, por lo tanto la energía acumulada en cada capacitor también va a variar. ¿Se entiende? Esta es una de las versiones. Otra versión podría ser un medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad. Bueno, uso la que mejor me venga. Bien, y ese es el ejercicio 4.7. ¿Está bien? Profe, entonces, ¿la carga neta del sistema terminó aumentando respecto al inicio? ¿O... No, la carga neta del sistema se conservó. No, perdón. Tenés razón. La carga neta del sistema aumentó. Se triplicó. Eso... La carga del sistema original es 21 microcoulombios. Era la carga de toda la conexión. Cuando yo separo eso y conecto de esta otra manera, cada capacitor aporta 21. Entonces, la carga total llegó a 63 microcoulombios. ¿Y que las cargas las podemos decir como que las tomó del ambiente o...? No, cada capacitor tenía su carga, pues.
Ah, está bien, listo. Cada capacitor tenía 21 microcoulombios. Cuando Claro, yo y el lo que saco agregamos tiene otro más. y Sí, lo conecto en paralelo, la conexión en paralelo hace que ahora la carga que tiene todo el sistema sea Q1 más Q2 más Q3, o sea, 63 microcoulombios. está, perfecto, gracias. Ahí está. Profe, una pregunta. Sí, Cuando nosotros colocamos los tres en paralelo, los primeros tres, sí. ¿podríamos haber colocado el equivalente que calculamos anteriormente o no? No, porque el equivalente anterior era un capacitor que correspondía a la conexión serie. Claro, por eso. Bien. Claro, ese era un capacitor que respondía a la conexión en serie. Ahora esos tres capacitores, yo los conecto en paralelo, si me olvido del último que agregué, bueno, la conexión en paralelo implica un capacitor cuyo valor lo calculo de manera distinta. Claro, ya no sería el mismo. Exactamente. Claro, claro, claro. Bien. Es Gracias. más, cuando estaban en serie, yo hice el comentario de que la capacidad equivalente que resultó de 1 microfaradio, siempre esa capacidad equivalente de una conexión serie es más chica que la más chiquita de las capacidades de los capacitores que han intervenido. ¿Sí? La más chiquita creo que era de 2,5 microfaradios y la equivalente quedó de 1 microfaradio. Es más chiquita que la más chiquita. En cambio, cuando conecto en paralelo, la capacidad equivalente, como es la suma de todas, termina siendo más grande que todos los sumandos. Bien, profe, Profe, gracias. Dale. usted dice que la carga no se divide entre la cantidad de capacitores, ¿no es No, cierto? Pero si yo hago la cuenta de... digamos, contar. ¿Cómo? Hola, hola, no escucho. Hola, sí. ¿Me Sí, escucha? te escucho. Sí, De que sí. si yo tengo, porque nos dio 13.1 microcoulomb para un capacitor, pero también me debería dar 13.1 para los demás. No, no, no. Porque fíjate vos. Digo, porque cambia la capacitancia, Claro, el entonces... valor de Q, el cálculo de Q, es la capacidad por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial en esta última conexión es una sola, es 5,25. 5,25, pero la capacidad es distinta. Entonces, a mayor capacidad tengo mayor carga, a menor capacidad tengo menor carga. Pero en serie no Para cambia. esta, ¿cómo? En serie no cambia la carga para cada En capacitor. serie no, en paralelo sí. Ah, bien, eso era. Eso es lo que necesito hacer. Bien. Claro, por eso es que yo le digo, cuando tengo la conexión en serie, lo que se mantiene constante es la carga. Ujú. Y cada uno de los capacitores va a tener una diferencia de potencial distinta. En Claro. cambio, cuando yo conecto en paralelo, lo que se mantiene constante es justamente la diferencia de potencial. Y lo que va a cambiar es la carga, al revés. Claro, bien. Ahí está. Muchas gracias, profe. Bien. Profe, entonces, por ejemplo, en la conexión serie, el capacitor equivalente tiene la misma carga que cualquiera de los capacitores. Y en la Exacto. conexión en paralelo tiene la suma de las cargas de todos los que están conectados en paralelo. Exacto. Cuando está en paralelo, la carga total es la suma de las cargas. En cambio, cuando está en serie, la carga total es la carga de cada uno de los capacitores, todos tienen toda la misma carga. Sí. Profe, ¿hay alguna convención o algo así que nos exige escribir los resultados en micro, pico, o se puede escribir, no sé, por 10 a la menos 5 o algo así? No, exactamente, ustedes lo pueden escribir con la potencia que corresponde. Lo que pasa es que es familiar ponerle para no andar poniendo el día a la menos 6, se pone micro. Pues en general en un circuito eléctrico aparece, de nuevo, el faradio en sí mismo es una unidad muy grande. Entonces aparecen microfaradios, nanofaradios, picofaradios, que es muy usual verlos. Perfecto, gracias, Pero profe. se puede, pero no hay problema en ponerlo con la unidad de 10, con la potencia de 10, en la notación científica.
Bien. Bueno, vamos al ejercicio 4.8. Va a ser el próximo que vamos a ver. A ver, 4.8. Bien, a ver qué dice. Se conecta un capacitor. Se conecta un capacitor de placas paralelas de 20 centímetros de área separadas por 4 milímetros de aire, ¿sí? A una fuente de 250 voltios. Es decir, yo tengo ahí todas las características para poder calcular los faradios de un capacitor. Y tengo la diferencia de potencial a la cual lo voy a someter. Pide A. Calcular la energía almacenada en el capacitor. Bien. Con posterioridad y manteniendo la fuente conectada, se acercan las placas hasta dejarlas a 1 milímetro de distancia. Bien, en esa situación de acercar las placas que estaban a 4 milímetros, las voy a acercar a 1 milímetro, pregunta, ¿qué trabajo debió hacerse para efectuar este movimiento de las placas? ¿Sí? Y sé cuál sería la respuesta a la pregunta B si se desconecta las fuentes antes de correr las placas. Bien, esto tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen en el laboratorio. Veamos. A ver. Bien, entonces yo tengo un capacitor de placas paralelas. Tengo que calcular ese capacitor. Ese capacitor C, me dice el ejercicio que es epsilon 0, porque tengo aire, tengo las placas que son de 20 centímetros cuadrados, es decir, 20, como en general, muchas de las cosas que están en centímetros cuadrados, para llevarlas a metros cuadrados, saben que tengo que dividirlas por 10.000. ¿Sí? Entonces todo esto me va a dar en metros cuadrados. Bien, y la distancia entre placas es de 4 milímetros. Saco la cuenta y este capacitor de placas paralelas, con el que voy a empezar la experiencia a 4 milímetros, tiene una capacitancia de 4,427 pico faradios. ¿Sí? Ya tengo el capacitor. Bien, pregunta A. ¿Cuál es la energía almacenada en este capacitor como consecuencia de que yo lo estoy sometiendo a 250 voltios? Bien, esta energía es un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Cuando yo pongo acá 250 voltios, la energía almacenada me dio a mí de 138 nanojoule. 138 por 10 a la menos 9 joule. Perfecto, ya tenemos la pregunta. Ahora, la pregunta B, ¿qué es lo que dice? La pregunta B es que yo tengo un capacitor de placas paralelas y lo que voy a hacer es, voy a hacer fuerza, ¿sí? Voy a aplicar una fuerza para que esta placa que estaba en principio a 4 milímetros, ¿sí? A 4 milímetros de distancia, la voy a acercar para dejarla a 1 milímetro. Esta la voy a correr. Esta la voy a correr. Pero en ese trabajo que voy a hacer con mi mano para acercarlas, la fuente sigue estando conectada. Es decir, yo acá tengo menos 250 voltios. ¿Sí? Más o menos 250 voltios. Yo dejo la fuente conectada y lo que hago es acercar las placas que estaban a 4 milímetros, las acerco a 1 milímetro. A 1 milímetro. Bien, entonces, ¿qué tengo que ver ahí? Que por lo general sabemos que el trabajo
de la fuerza eléctrica, el trabajo de la fuerza eléctrica, que es un trabajo conservativo, es igual a la variación de energía potencial con signo cambiado. Pero en este caso, el trabajo al cual hace referencia no me dice el trabajo de la fuerza eléctrica, es decir, el trabajo que yo hago, o que una fuerza hace, para acercar las placas a 1 milímetro. Ese trabajo es delta U. Y delta U, ¿qué es lo que es? La energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ese es el trabajo. ¿Cuánto vale la energía potencial inicial? Y acá está, pues, la acabamos de calcular. La inicial es cuando estaba a 4 milímetros. ¿Y cuál va a ser la energía potencial final? Y la que yo pueda calcular cuando el capacitor, cuando cambie el capacitor, cuando cambie el valor del capacitor, como consecuencia de disminuir la distancia. ¿Se ve? Es decir, si el capacitor a 4 milímetros era de 4,427 picofaradios, yo voy a calcular ahora un capacitor C', ¿sí? C', y acá le pongo 1 milímetro, y entonces la capacidad me cambió. La capacidad me cambió a 17,7 picofaradios. Picofaradios, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el signo, o sea, por qué sacamos el signo negativo de la variación de la energía potencial? Porque el signo negativo corresponde al trabajo de una fuerza eléctrica. Y acá no me dice el trabajo de la fuerza eléctrica, me dice un trabajo externo. Ah, perfecto. Listo, gracias. Entonces, C' me cambió, me quedó más grande, como consecuencia de que la distancia es más chiquita. Y entonces voy a calcular acá si esta era recién la U, que terminó siendo la U inicial, ahora voy a pasar a calcular la U final. ¿Por qué? Porque acá pongo C', este valor. ¿Y qué diferencia de potencial pongo acá? La misma, porque me dicen que yo llevo las placas de una distancia a otra distancia conservando los 250 voltios. Entonces, para la segunda energía conservo los 250 voltios, pero cambio la capacidad. Cuando cambio la capacidad, la energía final cambia a 415 nanojoules. 415 nanojoules. Esos 415 nanojoules es lo que voy a poner ahora acá. Bien, entonces, hago la diferencia de la energía final con la energía inicial y el trabajo, ah, no, perdón. No, está mal. Esta energía final, esta energía final es 553,4 nanojoules. Ahí está, esa es la final. Cuando hago la diferencia, esa diferencia es el valor que había puesto recién, 415 nanojoules. Ese es el trabajo de una fuerza externa para llevar en condición de carga y en condición de constancia en los voltios, me va a llevar ese trabajo juntar las placas a 1 milímetro, ¿sí? 415 nanojoules. Bien. Ahora, el último punto, el punto C, me dice, calcule el mismo trabajo, y el mismo trabajo, ¿qué es lo que es? UF menos UI. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que se agrega ahora? ¿O cuál es la condición nueva? Que yo, cuando voy a acercar las placas, desconecto la fuente. Desconecto la fuente. Bien, ¿qué cambia si yo desconecto la fuente? Ahora la carga es constante. La diferencia es 0 cuando estoy acercando. A ver, si yo desconecto la fuente,
¿sí? Si yo desconecto la fuente, entonces la diferencia de potencial ya no queda garantizada. Entonces, la diferencia de potencial va a variar en función de cambiar la distancia, pero lo que sí se va a mantener constante es la carga. Yo tenía un capacitor original, el capacitor C, que calculamos en principio, le aplico una diferencia de potencial de 250 voltios. Bien, entonces tengo una energía y todo inicial. Desconecto la fuente y lo único que me queda en el capacitor constante es la carga. La carga no se me puede ir, me queda atrapada entre las placas del capacitor. Con esa carga yo voy a hacer el trabajo de tratar de juntarlas, de llevar de 4 milímetros a 1 milímetro. Es decir, es el mismo ejercicio que la parte B, solamente que ahora los 250 volts ya no son referencia, porque ya es una tensión que tenía al principio y después la pierdo. Lo que sí se va a mantener es la carga, porque la carga no se va, ni se crea. Entonces, a ver. Todo esto sigue siendo lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando yo tenía los 250 voltios y el capacitor original, yo había calculado recién una energía inicial de 500, esto era, 138, de 138 nanojoules, ¿sí? Con los 250 volts, el capacitor, lo primero que calculamos es el sensor. Ahora necesito una energía final para colocar acá en un marco de cosas en donde la fuente yo la desconecto. Y entonces, ¿cuál es la energía final? La energía final recién la calculamos como un medio de C', recordemos que C' lo recalculamos para un milímetro y dio de 17,7 picofaradio, ¿sí? El capacitor final, cuando yo lo achico, es de 17,7 picofaradio. Pero tengo que multiplicarlo por un B cuadrado, que ya no es 250 porque la fuente la desconecté. Y al desconectar la fuente y cambiar la capacidad, lo único que me garantiza constante es la carga que tenía el capacitor. Porque la carga se mantiene constante, pero al cambiar la capacidad, al cambiar la capacitancia, los 250 voltios van a cambiar. Entonces, esta expresión ya no me podría servir, pero sí me podría servir la expresión U medio de Q al cuadrado sobre C'. Entonces digo, ¿cuánto vale el valor de Q? ¿Cuánto vale el valor de carga que tiene el capacitor? Cuando se cargó por primera vez y luego cuando desconecté la fuente. La carga no se ha ido. ¿Cuánto vale? La carga Q fue 250 voltios cuando estaba la fuente por la capacidad inicial que tenía el capacitor, la capacidad C, que era 4,427 picofaradio, ¿sí? Eso me da un valor de carga que es 1,11 nanocoulombios. Ese 1,11 nanocoulombios, cuando yo desconecto la fuente, queda en el capacitor. Y cuando yo acerco las placas, sigue teniendo siempre 1,11 nanocoulombios. Por lo tanto, si yo meto esta carga en la condición para sacar la energía final va a ser un medio de Q al cuadrado, que siempre fue la misma, sobre la capacidad final de 17,7 picofaradios. En consecuencia, calculo
Y esa energía final es 34,6 nanojoule. Entonces, cuando hago la diferencia de 34,6 nanojoule menos la energía inicial, que era de 138 nanojoule, el delta U que me queda negativo. ¿Sí? O sea, el trabajo, en definitiva, el trabajo igual a delta U, me queda un valor negativo de menos 103,4 joules. ¿Sí? Trabajo negativo, ¿qué significa? Que las placas tienden a juntarse solas, no hace falta que yo las empuje. Sí, es como decir, el trabajo negativo que hace mi mano ahora para que la calculadora baje. Si mi calculadora está aguantando la calculadora para que no caiga, pero la calculadora baja sola. Entonces, el trabajo de mi mano es negativo. Bien, esto sería lo mismo. Yo voy a hacer fuerza para juntar la chapa del capacitor y se van a juntar solas, las tengo que estar sujetando porque si no se me juntan solas. Bien, sería la consecuencia de este inciso C, en el cual se propone hacer que las placas se aproximen, pero desconectando la fuente de 250 voltios. ¿Sí? Bien, Profe, son nanojoules, son. Sí, perdón. Disculpe, profe, una duda. Sí. ¿Por qué al estar conectada a la batería las placas no tendrían a juntarse solas? O sea, ¿por qué el trabajo es positivo? Porque cuando las placas se aproximan, con la misma diferencia de potencial, la energía crece mucho. O sea, para que la energía potencial crezca, yo tengo que hacer trabajo. Ah, es perfecto. como un resorte que lo tengo que comprimir. Bien, Es bien. decir, a Gracias. la misma diferencia de potencial, si yo pretendo juntar las placas, aumento la capacidad, entonces aumento la energía. Tengo que hacer un trabajo para aumentar la energía. Perfecto, gracias, profe. Dale. Profe, ¿cómo Sí. llegó a esa expresión del que el trabajo es la variación de la energía potencial eléctrica? Porque estamos hablando de fuerzas conservativas. Claro, entonces, Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica es igual al negativo de delta U. Y el trabajo de la fuerza externa es un signo contrario al trabajo de la fuerza eléctrica. claro, sería, exacto, sí, sería opuesto. la verdad. Claro, claro, claro. Bien. Sí. Entonces, cuando tratamos de separarlas, en vez de juntarlas, la energía potencial disminuye y tenemos que hacer un trabajo negativo para... Sí, claro, el trabajo va a ser el mismo con signo cambiado. Ajá. Claro. Porque, digamos, el rol de la energía inicial van a cambiar, entonces todo se va a dar vuelta. Es una duda que me quedó. Cuando está la fuente conectada, ¿las cargas también se mantienen? ¿O varían cuando las No ajustamos? terminé de entender. Cuando vio que ahora cuando está la fuente conectada, usted dijo que las cargas no varían. Sí. Cuando está conectada, las cargas no varían también. No, cuando está conectada a la fuente la carga varía. Las cargas varían, bien, bien. Claro, Gracias. mirá esto. Suponte que yo pongo hablamos de Q, la carga. Q es igual a B por C. Si la diferencia de potencial la dejo constante, de 250 volts, y el capacitor lo aumento, la carga aumenta. El capacitor lo aumenta porque lo acerqué. Al acercarlo, la capacidad aumenta. Entonces, con la misma diferencia de potencial, al acercar
las placas, aumento la carga Q, porque aumento la capacidad. Sí. Ahora, si yo desconecto la fuente y cambio, la carga sigue siendo siempre la misma, ¿sí? Si la carga sigue siendo siempre la misma y yo desconecto la fuente, si cambio la capacidad me tiene que cambiar la diferencia de potencial para que Q siga siendo la misma. En el último inciso del problema, digo, la carga es constante porque yo ya no tengo fuente para meter o para sacar cargas del capacitor. El capacitor quedó con carga. Entonces Q es constante. Entonces, al variar la distancia entre las placas del capacitor, estoy variando C. Y si varío C, tengo que variar B para que Q sea constante. Si se aumenta C, disminuye B. Si disminuye C, aumenta B, de tal manera que el producto entre estas dos me dé la constante Q. Sí, bien. Gracias, profe. Entendió. Bien. Gracias. Bueno, vamos Profe, al... disculpe. Sí. No escucho. Profe, disculpe, yo todavía no entiendo por qué el C le dio negativo. ¿Algebraicamente o físicamente? Físicamente. Bueno, que es negativo significa que yo digamos, que el trabajo de la fuerza eléctrica, haría que naturalmente las placas tiendan a pegarse. Un trabajo positivo. Por lo tanto, el trabajo que yo hago es negativo porque yo estaría, digamos, como sosteniendo las placas que naturalmente tratan de pegarse. Es como decir, si yo, digamos, dentro de energía potencial, si yo con mi mano agarro esta calculadora y la elevo, el trabajo que yo hago es positivo, ¿sí? Es positivo porque yo empujo para arriba y la calculadora va para arriba. Ahora, yo sigo empujando, sosteniendo la calculadora para arriba, pero si yo dejo que la calculadora baje, el trabajo de mi mano es negativo, porque la reacción de mi mano es hacia arriba y la calculadora baja. Bueno, el trabajo de la mano, si yo bajo, es negativo. De signo contrario, la fuerza-peso. La fuerza-peso siempre tira para abajo. Entonces, si la calculadora la bajo, la fuerza-peso hace trabajo positivo y mi mano hace trabajo negativo. Si la calculadora sube, mi mano hace trabajo positivo y la fuerza-peso hace trabajo negativo. Es lo mismo, porque en definitiva es energía potencial, igual que la gravitacional. Perfecto, gracias. No escuché. Que gracias. No se escucha. Perfecto, gracias. Ah, dale. Se entrecortaba. Bueno, vamos al último. Bien, el último tiene que ver con también energía. A ver. Vamos a hacer el 412. ¿Sí? 412 dice un capacitor cilíndrico está formado por dos cilindros coaxiales de 12 milímetros de longitud. De 1 milímetro el conductor central y 5 milímetros de radio respectivamente para el conductor externo, con aire como dieléctrico. Si tiene una energía almacenada de 4 nanojoules, determinar entre qué límites oscila la densidad de energía en su interior. ¿Sí? Bien. Tiene que ver con lo último que dio el profesor cuando yo entré
en la clase de él estaba viendo justamente el tema de densidad de energía. Es decir, yo estoy pensando en un capacitor cilíndrico que tiene un conductor central y un conductor exterior, tiene sus dimensiones, ¿sí? Acá tengo un radio RA de 1 milímetro, creo, acá tengo un radio RB, acá tengo una longitud L, y entonces el campo eléctrico en su interior no es uniforme, el campo eléctrico en su interior es radial. Digamos, a diferencia de un capacitor de placas paralelas, en donde el campo eléctrico tiene toda la misma dirección, en este caso las dos placas son paralelas porque son dos cilindros coaxiales, pero evidentemente el campo eléctrico, que es radial, va a hacer que no sea, la densidad de líneas de campo no va a ser uniforme, ¿sí? Se juntan más en el conductor central y termina abriéndose hacia el conductor periférico. Bien, ¿cuál es la densidad de energía que el profesor Martín estaba hablando cuando, en la última parte de su clase? La densidad de energía la definió como un medio de epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. La magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces el tema es que la magnitud del campo eléctrico en la vecindad del conductor central es distinta a la intensidad del campo eléctrico en la periferia, en el conductor periférico, ¿sí? Entonces, las densidades de energía van a cambiar desde un valor máximo a un valor mínimo. Y eso es lo que pregunta el problema. Ahora, ¿de dónde saco el campo eléctrico? El campo eléctrico, que corresponde a una distribución lineal de carga por ley de Gauss, el campo eléctrico E es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 R. Profe, ¿usted recomienda aprenderse esas para los diferentes casos o siempre calcularlos? Sí, digamos, es que naturalmente se la van a recordar porque se usa mucho, ¿sí? Sí, porque si yo acá tuviese que ponerme a deducir cuánto valía el campo eléctrico a una distancia R de una distribución lineal de carga lambda, estaría mucho tiempo. Entonces yo sé que una distribución lineal de carga lambda tiene en el entorno, de manera radial, una intensidad de campo eléctrico que está dada por esta expresión. Gracias. Entonces, claro, fíjense que el campo eléctrico en RA tiene un valor y en RB tiene otro valor, ¿sí? Es decir, el campo eléctrico más cercano, más cercano al centro, va a ser más intenso que el campo eléctrico en la periferia, en el conductor periférico. Entonces, la densidad que me pregunta el ejercicio va a oscilar entre un valor más grande y un valor más chico, en función del R. Bien, ahora, ¿de dónde saco el lambda? ¿De dónde saco el lambda? El lambda lo voy a sacar, de conocer la carga que tiene el capacitor dividido la longitud. La carga dividido la longitud. El lambda. La longitud la tengo. Ahora, la carga, ¿de dónde la saco? De la expresión de energía. Es decir, la energía que tiene el capacitor, era todo el problema, es 4 nanojoule. 4 nanojoule. Perfecto. Y la energía de un capacitor en función de la carga, la vimos recién, es un medio de Q al cuadrado sobre la capacidad.
Bien, ¿y cuánto vale la capacidad? La capacidad de este capacitor cilíndrico. Y bueno, la capacidad de este capacitor cilíndrico la dio el profesor Martínez. La capacidad para el capacitor cilíndrico es 2pi epsilon 0 por la longitud L del cilindro sobre el logaritmo natural del cociente de los radios. RB sobre RA, el radio del cilindro mayor sobre el radio del conductor central. Bien, y esta es la secuencia de cosas que hay que hacer. ¿Vale? Profe, sí. El logaritmo es el cociente entre las raíces, dijo. No, digo, la expresión de la capacitancia de un capacitor cilíndrico es 2pi por epsilon 0 por la longitud sobre el logaritmo natural de RB del radio mayor sobre el radio menor. RB sobre RA. Perfecto. Bien, entonces, yo puedo sacar la capacitancia de este capacitor cilíndrico. Con esta capacitancia metida acá y con el dato de la energía acumulada en el capacitor, yo deduzco el valor de la carga que tiene este capacitor. Con el valor de la carga, calculo lambda. Y con lambda, calculo la intensidad de campo. ¿La intensidad de campo a dónde? La intensidad de campo en RA, cuando R es igual a RA, y la intensidad de campo en RB, cuando R es igual a RB. Para las dos condiciones extremas, para los dos campos extremos, un campo más grande acá y un campo más chico acá, yo reemplazo la expresión de la densidad volumétrica de energía y saco los dos valores que el ejercicio espera que yo entregue, los máximos y los mínimos de densidad de energía en este capacitor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, no tengo los valores parciales, pero bueno, si lo sacan les tienen que dar bien. No tengo el capacitor, el valor del capacitor, por ejemplo, pero bueno, tengo que resolver acá para L la longitud que tiene, ¿sí? Es de 12 milímetros. RA vale 1 milímetro y RB vale 5 milímetros. Bueno, voy reemplazando y voy buscando cada una de las partes. Y con eso llego a dos valores de campo eléctrico y entonces llego a dos valores de mu. Profe, le hago una pregunta que no tiene nada que ver con los ejercicios. El parcial, ¿cómo es? Son 4 ejercicios, uno de cada unidad, pero ¿cómo es la modalidad? A ver, de hacer lo mismo que el año pasado, son ejercicios que van a recibir, que van a poder rescatar de la plataforma, del aula abierta, lo van a resolver, lo van a fotografiar y lo van a reenviar a un correo. Perfecto, profe, muchas gracias. Después los corregimos y tienen la nota, ¿sí? Profe, en la expresión de 1 medio por la carga al cuadrado sobre la capacitancia, cuando nosotros Sí. despejemos la carga, nos va a quedar un más menos, digamos, de la raíz cuadrada. Nos quedamos con la positiva, ¿o no? Claro, Porque, claro. está Sí, trabajando porque con la el- carga, o sea, estamos hablando de un capacitor que por cada carga positiva tiene una carga negativa. Obviamente el valor de Q, el valor absoluto, digamos. Claro. La carga del capacitor. Sí, sí. Bueno. Profe, disculpe, Escucho. yo le puedo hacer una consulta con respecto al práctico de la semana de la unidad 3. Ya que, O perdón, se la hago por otro lado. no entendí la pregunta.
Si le puedo hacer una consulta sobre el práctico de la unidad anterior. Sí, no o sea, Sí, sí. De última, recuerden que están los horarios de consulta. Yo estoy en el horario de consulta los lunes a las 9 de la mañana. Yo Bueno. ahora, lo que pasa es que a las 6 tengo otra clase. Bueno, Sí, se lo consulto el lunes. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Dale, Si hay que muchas hacer gracias. consulta, te la contesto ahora, ¿qué sé? No, es que no entiendo un ejercicio, el 3.11 no lo entiendo. Bueno, entonces el lunes lo vemos. Bueno, ya. Gracias. O, a ver, entre hoy y el viernes hay varios profesores en consulta. Fíjense los horarios, le preguntan a cualquiera. Bueno, dale. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos el lunes, cualquier cosa. Muchas gracias, Dale, profe. gracias. Sí, gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos Que tenga vemos. buen día. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Profe, antes que ya le puedo consultar algo rápidamente. Sí, dale. Mire, yo tuve un problema, un inconveniente con el laboratorio de física. No me dejaba ingresar a la comisión 8. Sí, ¿Eso con quién lo tendría, con qué profe lo tendría que hablar? con el profesor que te tocó. ¿Qué profesor está asignado? No sé qué profesor está en la comisión 8 porque yo fui a la, o sea, me intenté inscribir en la comisión del... Me intenté meter en la clase del laboratorio, en el Meet del laboratorio, pero no me aceptó el profe, entonces, y el viernes anterior tampoco. Entonces, Bueno, no sé qué profe está en la comisión 8. no sé qué profesor en la comisión. Ah, bueno, escribile un correo o escribile ahí al aula abierta. Decirle que vos ya van 2 veces que querés entrar y no podés. ¿Cuál es tu apellido? Ambrosini. Bueno, Ambrosini. Escribí ahí en el aula abierta. O si tenés el correo del profesor, escribile, decirle yo estoy en su comisión y no he logrado entrar. Bueno. Dale, Bueno, profe, muchas gracias. dale. Nos vemos entonces. Nos vemos. Luego.